Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchísimos de ustedes. Y es que ¿quién no ha soñado con que Demet Özdemir y Can Yaman fueran pareja en la vida real? ¿Quién no se ha derretido con la química que desprendían en la pantalla? Pero lamentablemente la realidad a veces es diferente a la ficción, y hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la pregunta que nos quema la lengua, ¿por qué Demet Özdemir y Can Yaman no son pareja? Y les aseguro que lo que van a escuchar les va a sorprender. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Así juntos podemos seguir explorando este fascinante mundo de las telenovelas turcas. Me emociona mucho tenerlos aquí. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es de esas que te atrapan desde el principio. Su trabajo juntos en la exitosísima serie Erkenci fue un auténtico bombazo. La química entre ellos era palpable, innegable, casi electrificante. Sus miradas, sus risas, sus roces, todo parecía indicar que el amor había traspasado la pantalla. Y claro, los fans, como buenos soñadores románticos, nos aferramos a la idea de que esa magia continuaría fuera del set. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y especulaciones sobre su posible romance. Era el sueño hecho realidad para muchos. Recuerdo perfectamente la efervescencia que generaba Erkenci. Cada episodio era un evento, cada escena entre Sanem y Can era analizada al detalle. Los fanáticos creaban compilaciones de los mejores momentos, editaban vídeos con música romántica, y no paraban de comentar en las redes sociales. La conexión era tan fuerte que muchos, incluyéndome, comenzamos a creer en la posibilidad de que esa chispa se trasladara a la vida real. Era inevitable imaginar un futuro juntos para Demet y Can, fuera de los sets de grabación. Pero como les decía al principio, la realidad es a veces muy diferente a la ficción. Y aunque la conexión en pantalla era indiscutible, la verdad es que por más que nos duela, Demet y Can nunca llegaron a ser pareja. ¿Por qué? Pues hay varias razones que vamos a explorar, y que, como les dije, les sorprenderán. Es importante recordar que aunque amamos a estos personajes, son personas reales con vidas complejas. Primero hablemos de las expectativas y la presión. Imaginen estar en el centro de un huracán mediático como el que generó Erkenci. La fama y el éxito traen consigo una intensa presión, especialmente en lo que respecta a la vida personal. Constantemente vigilados, observados, analizados. Cada movimiento, cada interacción, era escrutada por la prensa y los fans. Esto puede ser abrumador, y puede dificultar mucho el desarrollo de una relación romántica real. La presión de satisfacer las expectativas de millones de personas, que ya los imaginaban juntos, pudo haber sido un factor importante. La fama, aunque puede ser gratificante, también es una jaula de oro. Cada paso que daban Demet y Can era documentado, comentado y juzgado. Las revistas del corazón, los portales de noticias, las redes sociales, todos estaban pendientes de cualquier indicio de romance entre ellos. Incluso la gente inventaba historias y rumores, alimentando aún más la fantasía colectiva. Tal vez sentían que cada paso que daban, fuera dentro o fuera del set, era juzgado y comparado con la imagen idealizada que el público tenía de ellos como pareja. Cualquier pequeña diferencia, cualquier gesto inusual, era motivo de especulación y análisis. Esto sin duda crea una atmósfera muy tensa y puede inhibir la espontaneidad y la naturalidad en una relación. La constante mirada del público, la presión de los medios, y las expectativas de los fanáticos pueden ser un peso muy grande para llevar. Es como si tu vida personal se convirtiera en un guión que debes interpretar, y eso puede ser agotador y restrictivo. Luego está el tema de la personalidad y la compatibilidad. Aunque en la ficción parecían la pareja perfecta, es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con personalidades diferentes. La compatibilidad no siempre es instantánea, y lo que vemos en pantalla es, en parte, el resultado de una interpretación y de una dirección. En el mundo real, las cosas son mucho más complejas. Es fundamental entender que la química en pantalla, aunque sea intensa y creíble, no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real. Los actores son profesionales que saben cómo crear esa ilusión de conexión,
pero eso no significa necesariamente que compartan los mismos intereses, valores o visión de la vida. Tal vez no tenían los mismos intereses ni la misma forma de ver la vida, o simplemente no se atraían de la misma forma fuera del trabajo. Puede que tras las cámaras descubrieran que no eran tan compatibles como la gente creía. A veces la química en el trabajo no se traduce en química en la vida real, y eso es totalmente normal. La personalidad es un factor clave en cualquier relación. Dos personas pueden tener una conexión en un entorno específico, como el trabajo, pero sus personalidades pueden chocar en otros contextos. Imaginen el estrés de trabajar largas horas juntos, de interpretar escenas románticas, y luego tener que lidiar con la presión de mantener una relación sentimental. Puede ser muy difícil separar la ficción de la realidad, y eso puede generar conflictos y malentendidos. Otro factor importante es el profesionalismo y el respeto mutuo. Ambos son actores sumamente profesionales, y su prioridad era el trabajo y la serie. Mantener una relación romántica en el set, especialmente cuando hay escenas íntimas, puede generar incomodidad y distracción, y podría afectar el desempeño de ambos. Es posible que hayan preferido mantener una relación cordial y profesional, enfocados en dar lo mejor de sí en sus papeles. El respeto mutuo es fundamental en cualquier relación, y parece que Demet y Cam priorizaron el respeto como compañeros de trabajo. El profesionalismo es un valor muy importante en el mundo del espectáculo. Los actores, aunque sean jóvenes y atractivos, tienen que mantener una imagen de seriedad y dedicación a su trabajo. Imaginen la dificultad de grabar escenas románticas con alguien con quien tienes una relación sentimental en la vida real. Eso puede generar mucha tensión y afectar el rendimiento de ambos. Mantener una relación puramente profesional, enfocada en el trabajo y en el éxito de la serie, es una decisión sabia y respetuosa con el equipo. El respeto mutuo es la base de cualquier relación laboral, y es fundamental para crear un ambiente de trabajo armonioso y productivo. Además, no podemos olvidar que ambos actores han tenido otras relaciones. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022 y Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a Diletta Leotta, una famosa periodista italiana. Esto indica que al menos en ese momento ambos tenían otros intereses románticos. Esto no significa que no se apreciaran o que no hubiera una conexión, pero sí que sus caminos sentimentales estaban, en ese momento, separados. Es importante recordar que la vida sentimental de las personas es compleja y dinámica. Ambos actores son jóvenes y atractivos, y es natural que hayan tenido otras experiencias románticas. El hecho de que no hayan iniciado una relación entre ellos no significa que no se gustaran o que no tuvieran una conexión especial. Simplemente sus caminos sentimentales tomaron rumbos diferentes. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç es un ejemplo de esto. Demostró que ella tenía otros intereses y aspiraciones románticas en ese momento. Lo mismo ocurre con Can Yaman y sus relaciones con otras mujeres. Es posible que ambos estuvieran enfocados en sus carreras y en sus propios proyectos personales, y que no tuvieran tiempo ni energías para iniciar una relación a largo plazo. Otro aspecto crucial es el manejo de la imagen y la privacidad. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Ambos actores son muy celosos de su privacidad, y es posible que no quisieran exponer su vida personal a la opinión pública. Tal vez prefirieron mantener su relación en un ámbito más privado, lejos de los focos y los rumores, o simplemente decidieron no iniciar una relación romántica por el bien de su tranquilidad y bienestar. La privacidad es un tesoro muy valioso, especialmente en el mundo del espectáculo. Los actores tienen derecho a proteger su vida personal y a decidir qué quieren compartir con el público y qué no. Es posible que Demet y Can hayan priorizado su tranquilidad y su bienestar, y que hayan decidido mantener su relación en un ámbito más privado. La exposición mediática puede ser muy invasiva y puede afectar negativamente la vida personal de las personas. Los rumores, las especulaciones, las críticas, todo eso puede ser muy desgastante y puede dañar la imagen de los actores. Es comprensible que hayan preferido evitar esa exposición y proteger su privacidad. Y por último, pero no menos importante, recordemos que lo que vemos en pantalla es, en gran medida, ficción. Los guionistas, los directores y los actores trabajan juntos para crear una historia de amor que atrape al público. La química entre los actores es parte fundamental de ese éxito, pero no siempre es un reflejo de la realidad. Puede ser que, aunque la conexión fuera real,
no llegara a ser suficiente para construir una relación duradera fuera del set. La magia del cine y la televisión es que nos permite soñar y creer en historias de amor perfectas. Pero es importante recordar que esas historias son creadas, guionizadas, dirigidas y actuadas. La química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie, pero no siempre es un reflejo de la realidad. Los guionistas saben cómo crear situaciones románticas y cómo explotar la química entre los actores para atraer al público. Los directores saben cómo dirigir las escenas y cómo sacar lo mejor de los actores. Los actores, por su parte, saben cómo interpretar a sus personajes y cómo crear una conexión creíble con sus compañeros de reparto. Pero todo eso no significa que los actores sean realmente pareja en la vida real. Puede ser que, aunque la conexión fuera real, no llegara a ser suficiente para construir una relación duradera fuera del set. En resumen, la razón por la que The Method de Mir y Can Yaman no son pareja es una combinación de factores: la presión mediática y las expectativas de los fans, las diferencias en sus personalidades y la falta de compatibilidad en la vida real, el profesionalismo y el respeto mutuo, la prioridad de mantener su imagen, la existencia de otras relaciones, y por supuesto, el hecho de que lo que vemos en la pantalla es, en gran medida, una ficción. La historia de Demet y Can nos enseña que aunque la magia en pantalla sea innegable, las relaciones en la vida real son mucho más complejas y requieren de muchos otros factores. La presión, la compatibilidad, el profesionalismo, la privacidad, todos estos elementos influyen en la decisión de dos personas de iniciar o no una relación. Es importante respetar las decisiones de Demet y Can, y recordar que ellos también tienen derecho a su privacidad y a sus propias elecciones personales. Como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo y de la magia que crearon juntos en Nerkenzikus, pero debemos aceptar que la vida real es diferente a la ficción. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Hemos explorado a fondo las razones por las que The Method de Mir y Can Yaman no están juntos, y espero que la información haya sido interesante y les haya ayudado a entender mejor esta historia. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre todo lo que hemos comentado? ¿Creen que hay otros factores que influyeron en su decisión de no ser pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Y no se olviden de darme un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Adiós.